en el inmenso teatro cósmico del zodiaco, donde cada signo representa un arquetipo, un destino, un poder latente, Tauro emerge como una fuerza terrenal imparable, una manifestación de la voluntad encarnada, de la belleza sólida, de la sensualidad transformada en ancla. Pero hay un misterio antiguo que danza en los ojos de Tauro, un arte sutil y envolvente que no se grita, que no se impone, pero que conquista con la misma certeza con la que la primavera florece, la hipnosis de Tauro. La hipnosis de Tauro no es de ese tipo que se impone con palabras vacías o gestos teatrales. No hay relojes oscilantes, ni frases repetitivas, ni luces titilantes. La hipnosis de Tauro es más antigua, más pura. Es una alquimia de presencia, una resonancia vibracional que actúa en lo más profundo del alma. Tauro es regido por Venus, y de esa diosa ha heredado el arte de seducir sin hablar, de atraer sin moverse, de invocar sin esfuerzo. Su magnetismo reside en su paz. Es un sortilegio hecho de estabilidad, de confianza férrea, de una seguridad que no necesita adornos porque simplemente es. Cuando Tauro entra en una habitación, no necesita presentarse como el centro de atención. Su hipnosis ocurre lentamente, como el río que talla la piedra. Uno empieza a notar cómo su voz tiene un ritmo distinto, más pausado, más grave, como si cada palabra estuviera tallada en mármol. Sus ojos no miran, penetran. No empujan, invitan. La mirada de Tauro es como el crepúsculo que se instala sin permiso, pero que una vez que llega, transforma todo. Es la mirada del toro en calma antes del movimiento. Es la fuerza contenida que se insinúa y dice, aquí estoy. Soy inamovible. Y tú, sin saber cómo, ya órbitas alrededor de mi centro. Pero no es solo el cuerpo, la voz o la mirada. La verdadera hipnosis de Tauro está en su ritualidad. En la forma en que toma su café, en cómo toca los objetos, en su vínculo casi sagrado con los placeres del mundo. Porque Tauro no vive para apresurarse, vive para sentir. Y cuando alguien siente a ese nivel, quienes lo rodean empiezan a recordar, incluso sin saberlo, lo que significa vivir plenamente. En una época de ansiedad, velocidad y ruido, Tauro hipnotiza con su silencio, con su ritmo, con su temple. Es como un conjuro que calma la mente de quien está perdido en el torbellino. Tauro encarna la hipnosis de la tierra misma. Su conexión con lo natural es profunda, y desde esa raíz canaliza una sabiduría que no necesita explicarse. Lo suyo es instintivo, casi chamánico. Sus sentidos están agudizados por el contacto con lo tangible, la piel, el aroma, el gusto, la música que se siente más que se oye. Quien cae bajo la influencia de Tauro, cae bajo el influjo de lo sensorial llevado a su máxima expresión. Comienza a ver la belleza en los detalles. A escuchar más que hablar. A respirar en vez de correr. El hechizo de Tauro enseña sin enseñar, transforma sin forzar, conduce sin empujar. Y si bien la hipnosis de Tauro puede parecer suave, no hay que confundirse, bajo esa superficie apacible hay una fuerza que no cede. Es una hipnosis que ancla, que enraiza. Cuando Tauro ama, cuando elige, cuando se compromete, lo hace desde un lugar profundo e inquebrantable. Su lealtad hipnotiza porque ofrece algo que hoy parece casi mítico, estabilidad emocional. Cuando te sientes visto por un Tauro, no hay dudas. No hay dobleces. Hay tierra firme bajo tus pies. En las relaciones, Tauro hechiza con su capacidad de hacer sentir a la otra persona como en casa. No hay pretensión ni artificio. Hay una ternura salvaje, una dulzura que se expresa en actos concretos, en detalles cotidianos que se vuelven rituales de afecto. El tiempo con Tauro es distinto, se ralentiza, se expande. Te encuentras escuchando tu cuerpo, tus emociones, tu deseo. Y sin darte cuenta, has sido hipnotizado por la simpleza gloriosa del aquí y ahora. En el terreno del poder personal, la hipnosis de Tauro actúa como una energía de manifestación. Ellos no fantasean sin acción, ellos construyen, materializan. Creen en el valor de lo que pueden tocar, y eso los convierte en imanes para la abundancia. Su presencia inspira a otros a buscar raíces, a plantar, a cuidar, a perseverar. Porque Tauro sabe que lo valioso no se da de golpe, se cultiva. Y en ese arte de cultivar, una vida, una relación, un sueño, está la verdadera magia. La hipnosis de Tauro es el susurro de la tierra bajo tus pies, el murmullo de la seguridad en medio del caos, el lenguaje del cuerpo que recuerda que somos materia viva, carne con alma.
Es la alquimia que ocurre cuando uno se detiene, respira, y simplemente siente. Es el recordatorio de que no hay prisa para ser. Y esa verdad, dicha sin palabras, es la más poderosa de todas. Así hipnotiza Tauro. Sin que te des cuenta. Sin pedir permiso. Como lo hacen las fuerzas antiguas, las que no necesitan demostrarse, porque llevan milenios dominando los ciclos de la vida. Y una vez que entras en su órbita, ya no eres el mismo. Porque has sido tocado por el arte milenario de vivir con profundidad. Has sido hechizado por el espíritu del toro. La hipnosis de Tauro se extiende más allá de lo visible y lo tangible. Hay capas más sutiles, energías ocultas que vibran en la esencia del signo y que, muchas veces, se manifiestan sin que ni siquiera el mismo Tauro sea del todo consciente. Lo que parece una simpleza de carácter o una rutina inofensiva, en realidad esconde una red de pulsos magnéticos que actúan a un nivel casi subatómico, modelando atmósferas, moldeando emociones, creando paisajes internos en aquellos que lo rodean. Porque la hipnosis de Tauro no es solo sensorial, es energética. Existe en Tauro una conexión muy particular con el tiempo. Su hipnosis se nutre de una relación diferente con los ritmos naturales, como si su alma estuviera afinada al compás del crecimiento de las raíces, al flujo lento de los ríos, al latido profundo de la montaña. Esto le otorga una autoridad implícita sobre el espacio-tiempo emocional. Cuando Tauro decide esperar, no es resignación, es poder. Su paciencia no es pasiva, es estratégica. Es una quietud que crea campo gravitacional. Las personas, sin entender por qué, comienzan a ajustarse a su ritmo, a sincronizarse con su presencia, a sentirse fuera de lugar si no bajan las revoluciones. Tauro impone su tempo sin alzar la voz. Y ese tempo, esa forma de estar en el mundo, es profundamente terapéutica. Detrás de la hipnosis de Tauro hay también un dominio innato del arte de la permanencia. En un mundo donde todo parece efímero, fugaz, donde los vínculos se deshacen al primer temblor y las promesas duran lo que una historia de Instagram, Tauro se vuelve un ancla inconmovible. Su capacidad de estar, de sostener, de no abandonar, genera en quienes lo rodean un estado de vulnerabilidad confiada. Porque ante la constancia, la repetición amorosa, el compromiso silencioso, los muros de defensa caen. Esa es otra forma de hipnosis, la que se genera cuando alguien te enseña, con el ejemplo, que sí es posible la continuidad. Que sí es posible quedarse. Que no todo es reemplazable. Que hay cosas que valen el tiempo que toma cultivarlas. Hay algo profundamente sexual en la hipnosis de Tauro, pero no de una sexualidad ruidosa o invasiva. Es una sensualidad telúrica, animal, que se insinúa en los detalles más nimios, la forma de sostener una mirada sin apuro, el placer evidente que siente al comer, el contacto visual prolongado sin intención declarada. Es una sexualidad que se manifiesta a través de la presencia completa, del goce de los sentidos, de la devoción por el cuerpo y sus misterios. Estar cerca de Tauro es recordar que lo físico no es enemigo del alma, sino su instrumento más sagrado. Y es en esa revalorización del cuerpo, no como objeto, sino como templo, donde opera uno de sus hechizos más poderosos. Tauro también hipnotiza a través de su relación con lo material. A menudo subestimado como un signo meramente posesivo o aferrado a lo tangible, en realidad lo que ocurre es que Tauro comprende, desde un nivel ancestral, el valor simbólico de los objetos, de los espacios, de lo que se construye. No acumula por avaricia, construye entornos que son extensiones de su aura. Su casa, su ropa, sus aromas, sus texturas favoritas, todo compone un paisaje hipnótico que tiene la función de armonizar el mundo exterior con su interior. Entrar en el espacio de un Tauro es como entrar en su campo de poder. Sin pronunciar una palabra, todo su entorno comunica belleza, calidez, pertenencia. Las personas se quedan. No porque se les pida. Porque no quieren irse. Y hay otro tipo de hipnosis, más silenciosa aún, que proviene de la integridad emocional de Tauro. En un mundo donde es común adaptarse, cambiar de forma, usar máscaras, Tauro permanece fiel a sí mismo. Su identidad no se negocia. Esta autenticidad radical no siempre se expresa con palabras, pero se siente. Y en esa coherencia, en esa firmeza sin rigidez, reside una forma profunda de persuasión emocional. Tauro no trata de convencer. Solo es. Y eso basta para que quienes lo rodean empiecen a cuestionarse sus propias fugas, sus incoherencias, sus huidas. Porque estar cerca de una energía tan estable obliga a mirar hacia adentro.
Obliga a ver qué parte de uno quiere, también, echar raíces. La hipnosis de Tauro también actúa como bálsamo para los que están rotos, para los que han perdido la fe en la constancia o en el afecto sin condiciones. Es un signo que no necesita grandes discursos para amar. Lo demuestra con acciones, con rutinas, con su presencia consistente. En ese sentido, se convierte en una especie de terapeuta energético, uno que no cura con palabras, sino con la repetición sagrada del cuidado. Es ese amigo que te trae comida cuando estás mal. Esa pareja que recuerda cómo te gusta el café. Esa energía que te rodea como una manta cálida cuando el mundo afuera se pone hostil. También hay una faceta artística en la hipnosis taurina que pocas veces se menciona. Porque regido por Venus, Tauro no solo aprecia la belleza, la crea, la encarna. Ya sea a través de la música, la jardinería, la cocina, la decoración o la moda, hay en Tauro un instinto estético profundo que armoniza su entorno. Pero más allá de lo visual o sensorial, está el arte de embellecer la existencia misma. Tauro transforma lo cotidiano en ritual, lo simple en sublime. Y al hacerlo, enseña a los demás a vivir con más atención, con más gozo, con más reverencia por lo que parecía menor. Esa capacidad de dignificar la experiencia humana, de elevar lo común, es en sí misma una forma de magia hipnótica. Finalmente, hay una cualidad casi chamánica en la energía de Tauro que conecta con lo ancestral. Es como si el signo llevara en su alma el recuerdo de las primeras fogatas, de las primeras siembras, de los primeros cantos que el ser humano entonó a la tierra. Tauro no necesita teorías espirituales para entender el alma, la vive a través del cuerpo, del tacto, del tiempo compartido. Su espiritualidad está en su forma de cuidar, de sostener, de crear belleza y estabilidad en medio del caos. Y eso, en un mundo cada vez más desconectado, es una hipnosis que sana. Que arraiga. Que salva. Quien cae bajo el influjo de Tauro no lo hace por accidente. Es porque, en lo más profundo, anhela volver a casa. No una casa física, sino una casa emocional, una vibración segura, estable, amorosa. Y Tauro, con su arte antiguo, con su fuerza tranquila, con su alma terrestre, ofrece justo eso. Y una vez que lo experimentas, la vida nunca vuelve a sentirse igual. La hipnosis de Tauro tiene una raíz aún más antigua y profunda que toca lo mitológico, lo simbólico, lo arquetípico. Es la energía del guardián del umbral, del ser que permanece firme entre lo invisible y lo visible, entre lo intangible y lo físico. En muchos mitos antiguos, la figura del toro representa una entidad sagrada, un mediador entre lo humano y lo divino. Esta resonancia arquetípica sigue vibrando en el alma taurina, y es en ese nivel donde su hipnosis cobra una dimensión más espiritual. No es casual que en civilizaciones como la minoica, la egipcia o la sumeria, el toro estuviera vinculado al misterio, a los ritos de paso, a la fertilidad y al poder de la creación. Tauro encarna ese símbolo ancestral, esa fuerza que no solo contiene vida, sino que la protege, la honra, la da. Hay una hipnosis espiritual en Tauro que se manifiesta en su forma de estar presente. En una época donde la dispersión, la multitarea y la ansiedad parecen la norma, la sola presencia de Tauro puede generar un campo energético de anclaje. Es como si su frecuencia vibratoria estuviera alineada con la respiración de la Tierra misma. Esta conexión con la energía telúrica lo convierte, a nivel inconsciente, en un canal de sanación para los demás. No necesariamente sanación esotérica, sino sanación de lo simple, de lo concreto, el descanso profundo, la buena comida, el abrazo largo, el silencio compartido sin incomodidad. Tauro hipnotiza porque recuerda lo esencial. Porque trae de vuelta la conciencia del cuerpo como templo y del mundo físico como escenario sagrado. En este plano energético, la hipnosis de Tauro también se despliega como una energía de contención. No es solo alguien que está ahí, es alguien que sostiene. Y en ese sostener, crea un refugio invisible. Esto es particularmente magnético para quienes han vivido en entornos inestables, caóticos o imprevisibles. Tauro no solo se queda, te enseña a quedarte contigo mismo. A no huir. A plantar los pies en la tierra. A mirar lo que hay y construir desde ahí. Su energía envolvente, casi maternal sin necesidad de maternidad, ofrece un espacio donde lo herido puede descansar. Es una hipnosis que repara no con discursos, sino con actos, con presencia sostenida, con coherencia emocional. Otro aspecto poco explorado de esta hipnosis es su poder en los procesos creativos y laborales.
Tauro tiene una relación muy especial con el trabajo y la producción. No concibe el hacer como un castigo, sino como una forma de manifestar belleza en el mundo. Por eso, en cualquier proyecto, idea o creación, su influencia es hipnótica por su constancia. Donde otros abandonan, Tauro sigue. Donde otros dudan, Tauro afirma con hechos. Su método hipnotiza por su eficacia silenciosa. Es la persona que no necesita competir porque simplemente cumple, aporta, sostiene. Esta energía se convierte en un campo de atracción para aquellos que buscan dirección, estructura o apoyo sin ruido. Y así, sin buscarlo, Tauro se convierte en una figura de liderazgo pasivo, en alguien a quien se sigue sin que lo pida. Existe también una hipnosis que opera en la memoria emocional. Tauro tiene un talento natural para crear improntas sensoriales. El aroma de una comida que preparó, la textura de su piel, el calor de su presencia, el sonido de su voz grave o suave, todo eso queda grabado de forma indeleble en la memoria emocional de quienes lo aman. Incluso después de que la relación se haya terminado, algo de Tauro permanece. Porque su forma de amar, de cuidar, de estar, marca una diferencia radical con el ruido afectivo común. Es un signo que enseña a través del ejemplo lo que significa la devoción silenciosa. Lo que significa amar sin desbordar, pero sin abandonar. Lo que significa, en fin, estar cuando más se necesita. En los momentos de crisis o duelo, la hipnosis de Tauro adquiere un poder todavía más místico. Porque Tauro no teme al dolor. No lo dramatiza ni lo acelera. Lo transita. Lo habita. Y lo hace sin prisas. Cuando alguien atraviesa una pérdida, un corte, un derrumbe, Tauro no es el que da discursos de motivación vacía. Es el que se sienta a tu lado. El que te pasa un té caliente. El que guarda silencio contigo mientras el mundo parece desmoronarse. Y en ese silencio compartido hay un acto mágico, una transferencia energética que sostiene sin tocar. Que acompaña sin invadir. Esa es una forma de hipnosis que sana no desde la palabra, sino desde la vibración del estar ahí. Otro aspecto hipnótico de Tauro que rara vez se nombra es su relación con el placer como camino espiritual. En una cultura donde el placer muchas veces se vive con culpa o se limita a lo superficial, Tauro lo recupera como experiencia sagrada. No hablamos aquí del hedonismo sin freno, sino de una reverencia por el goce sensorial que recuerda al tantra, al paganismo, a los antiguos rituales de celebración de la carne y la naturaleza. Tauro enseña que tocar es orar, que besar es bendecir, que comer es conectar con la tierra. Su hipnosis erótica no es agresiva ni posesiva, es envolvente, sanadora, total. Porque para Tauro, el cuerpo es el canal del alma, y el placer, una forma de gratitud al misterio de estar vivos. También hay una hipnosis social en la energía taurina. Es alguien que rara vez busca destacar, pero que termina siendo eje sin proponérselo. En reuniones, grupos o equipos, su sola presencia estabiliza. Sabe crear climas. Sabe hacer que la gente se sienta cómoda. Tiene un radar natural para detectar el malestar y compensarlo con un gesto, una mirada, un comentario justo. Esta capacidad para armonizar sin manipular, para suavizar sin anular, convierte a Tauro en un núcleo energético. Y eso, también, es hipnótico, esa habilidad silenciosa de equilibrar lo que se desborda sin imponer el orden, sino encarnándolo. Finalmente, hay una hipnosis que proviene de su resistencia emocional. Tauro no se rompe fácilmente. Puede tambalear, sí. Puede enojarse, retroceder, incluso cerrarse. Pero su núcleo permanece. Su capacidad de recomponerse, de volver a empezar desde lo simple, de reconstruir con paciencia, genera en los demás una admiración callada. Su fortaleza no es altisonante, es terrenal, humilde, perseverante. Y cuando alguien te muestra que se puede atravesar la tormenta sin perder la raíz, esa enseñanza no se olvida. Queda impresa en el alma. Y esa, quizás, es la forma más profunda de hipnosis, la que transforma no por espectáculo, sino por presencia. La que no se nota, pero que una vez sentida, nunca se borra. Porque en el fondo, lo hipnótico de Tauro no es su belleza, su voz, su constancia ni su sensualidad. Es su verdad. Una verdad que no necesita ser dicha porque se encarna. Que no busca convencer porque se vive. Y que, por eso mismo, hechiza. Porque en un mundo lleno de ruido y simulacro, la autenticidad es el mayor de los encantamientos.
Y Tauro, sin saberlo, es su más antiguo y sagrado guardián. Hay un poder silencioso que aún no ha sido plenamente desvelado en la hipnosis de Tauro, su conexión íntima con los ciclos de la naturaleza. Más allá de su afinidad con lo terrenal, Tauro vibra en sincronía con las estaciones, con las fases lunares, con el crecimiento pausado pero seguro de todo lo que vive. Esta conexión lo convierte, sin saberlo, en un guardián de lo orgánico, un canal de sabiduría natural que se expresa en cómo respira, cómo se mueve, cómo habita el mundo. La hipnosis que emana de este vínculo ancestral con la Tierra se manifiesta en la forma en que Tauro respeta los tiempos de cada proceso, no solo los suyos, sino también los ajenos. En un contexto dominado por la exigencia de inmediatez, esa comprensión intuitiva de que todo tiene un momento justo para germinar, crecer y florecer, se convierte en una energía envolvente que calma, que restaura, que da permiso para ser sin apuro. Esa sintonía profunda con lo natural también se manifiesta en su relación con los animales, las plantas, los espacios al aire libre. Hay en Tauro una sensibilidad innata hacia lo vivo, hacia aquello que no necesita palabras para comunicarse. El toro no solo representa fuerza, representa fertilidad, renovación, ciclo. Y quien se deja llevar por la hipnosis taurina comienza a despertar también esa conexión dormida con lo instintivo, con lo esencial. A su lado, es común que las personas se redescubran tocando la tierra con las manos, cocinando con más amor, pasando más tiempo en silencio, observando el cielo o escuchando el canto de los pájaros con una atención nueva. La hipnosis de Tauro es, en ese nivel, un llamado al retorno. No a un lugar físico, sino a un estado de consciencia en el que la vida simple se vuelve sagrada. Otro aspecto todavía inexplorado de la hipnosis taurina es su profunda capacidad de absorber y transmutar emociones. Tauro no solo es estable, es un contenedor emocional. Muchas veces se piensa que, por no expresar de forma explosiva lo que siente, es indiferente o distante. Pero lo que ocurre realmente es que su emocionalidad es de raíces profundas. No se sacude fácilmente. Su sistema nervioso tiende a la calma, a la regulación, y eso lo convierte en un espacio seguro para quienes atraviesan tormentas internas. Quienes se encuentran con un Tauro en momentos de crisis, suelen experimentar un tipo de alivio difícil de explicar, como si todo el caos se reordenara solo por estar en su campo energético. Esa es una forma de hipnosis que no se ve, pero se siente visceralmente. Tauro sostiene lo que otros no pueden, y lo hace con una dignidad silenciosa que inspira confianza, que invita a confiar incluso en medio del naufragio. Pero no hay que confundir esa capacidad de sostener con una pasividad inocente. Hay en Tauro una potencia subterránea, una fuerza tectónica que rara vez se muestra, pero que puede sentirse latente. Es una hipnosis que también proviene del peligro contenido. Como un volcán dormido, Tauro emite la sensación de que, si llegara a moverse con decisión, nada podría detenerlo. Esa sensación de poder latente, de energía acumulada, de voluntad inquebrantable, genera una atracción profunda. No se trata de amenaza, sino de presencia. Es la tranquilidad del que puede pero no necesita demostrar. El que tiene poder sobre sí mismo y por eso no lo usa a la ligera. El que ha elegido el camino de la paz, no porque no conozca la guerra, sino porque ha elegido algo más valioso, la permanencia, la estabilidad, la construcción. En el ámbito de lo mental, Tauro también hipnotiza desde un lugar inusual, la claridad. No es un signo de ideas rimbombantes o discursos teóricos infinitos. Pero cuando habla, dice justo lo necesario. Tiene una manera de pensar concreta, sólida, estructurada, que aporta sentido donde antes había confusión. Su lógica no es de debate, sino de resolución. Es el que, mientras todos giran en círculos, encuentra el hilo que desata el nudo. Esta claridad mental, sumada a su calma y su capacidad de escucha, lo convierte en un hipnotista del pensamiento caótico. Frente a él, las ideas se ordenan, las emociones se serenan, lo importante vuelve a brillar. No porque imponga su visión, sino porque su misma forma de pensar es una invitación a volver al centro. Hay también una dimensión ritualista en la hipnosis de Tauro que se manifiesta en su relación con lo cotidiano. A menudo subestimado por su gusto por la rutina, lo que ocurre en realidad es que Tauro convierte lo repetitivo en rito. No desayuna, celebra un momento sagrado de inicio. No se acuesta, honra el descanso. No trabaja, se entrega a una forma de construcción diaria que respeta sus propios ritmos. Esta ritualidad secreta, esta forma de habitar el tiempo con conciencia sensorial, emana una frecuencia de orden, de belleza, de armonía que se contagia.
sin saber cómo, quienes viven o comparten tiempo con un Tauro terminan adoptando pequeñas ceremonias propias, ralentizando su paso, saboreando más, tocando más, respirando más profundo. Esta es otra forma de hipnosis, la que transforma hábitos sin imponerlos, solo con el ejemplo persistente de una vida vivida desde el cuerpo y el alma en equilibrio. Un matiz aún más oculto en la hipnosis taurina es su relación con el silencio. Tauro no teme al vacío. No necesita llenar todos los espacios con palabras. En ese mutismo, lejos de incomodar, crea un campo fértil donde lo no dicho florece. El silencio de Tauro es denso, habitable, cargado de significado. A su lado, se aprende a hablar menos y a estar más. A respetar los silencios como partes necesarias del diálogo. A habitar la pausa como parte del proceso. Esta reverencia por el silencio es profundamente hipnótica, porque devuelve valor a la palabra, porque abre espacio para que la verdad emerja sin presiones. Tauro enseña, desde su ejemplo, que el silencio no es ausencia, sino presencia elevada. Y en ese espacio, muchos encuentran respuestas que no sabían que buscaban. Finalmente, uno de los aspectos más misteriosos de la hipnosis de Tauro es su forma de influir a largo plazo. Puede parecer que no ha dejado una huella inmediata, que su presencia ha sido discreta, casi inadvertida. Pero con el tiempo, algo comienza a resonar. Una forma de mirar, un gesto de cuidado, una palabra dicha en el momento justo, un acto pequeño que fue más profundo de lo que parecía. Y así, tiempo después, cuando todo ha pasado, uno se da cuenta de que fue tocado por una presencia distinta. Tauro hipnotiza como la lluvia que cala poco a poco. Como la semilla que germina en silencio bajo tierra. Como la música que no se olvida aunque no se vuelva a escuchar. Es la fuerza callada del amor sostenido, de la belleza encarnada, de la voluntad hecha carne. Y esa forma de marcar el alma sin ruido, sin reclamo, sin urgencia, es quizás el más duradero de todos los hechizos. Hay una dimensión profundamente alquímica en la hipnosis de Tauro que aún no ha sido explorada, su relación con el tiempo como sustancia transformadora. Tauro no solo vive el presente con devoción, lo modela, lo cocina lentamente como quien entiende que toda obra valiosa necesita maduración. Este signo no corre tras el futuro ni se aferra al pasado, lo transforma todo en ahora, con una fidelidad absoluta al instante. Su forma de hipnotizar radica muchas veces en su negativa a acelerar. Cuando el mundo impone urgencia, Tauro impone paciencia. Y no lo hace desde la rebeldía, sino desde una sabiduría corporal profunda, como si dentro de él habitara un reloj antiguo que solo responde al ritmo verdadero de la vida. Quien entra en su órbita comienza a experimentar una suerte de desaceleración involuntaria. Las horas se expanden. Las decisiones se piensan mejor. Las emociones se digieren con tiempo. Esta reprogramación de la relación con el tiempo es, en sí misma, un hechizo, el hechizo del sosiego, de la pausa fértil, del acto que florece cuando se le permite el ritmo natural de su crecimiento. La hipnosis taurina también actúa como un llamado al regreso al cuerpo. En un mundo fragmentado por la hiperconexión digital, por el exceso de pensamiento, por la sobreestimulación mental, Tauro es un ancla a la carne, a la piel, a los sentidos. No en una forma grosera o excesiva, sino en una sacralización de lo físico. El cuerpo, para Tauro, no es una máquina que se explota, es una morada que se honra. Y eso lo convierte en un puente entre el alma y lo material. A su lado, muchas personas comienzan a habitar su cuerpo de forma distinta. A notar sus propios ciclos, sus propias señales, sus propias necesidades. Hay una resonancia energética que se activa en la cercanía de Tauro, como si despertara memorias celulares de tiempos antiguos en los que bailar, respirar profundamente o acariciar la textura de una tela era suficiente para sentirse en paz con el mundo. Esta forma de hipnosis sensorial no se enseña, se contagia. Es un perfume invisible que despierta el placer de estar vivos, aquí y ahora, sin necesidad de huir hacia ninguna parte. Otro territorio apenas rozado es la conexión de Tauro con el arte como canal de energía. No se trata del arte conceptual ni de lo puramente intelectual, sino del arte que se manifiesta a través del goce, de la repetición, de la belleza tangible. Muchos taurinos tienen una habilidad particular para crear obras que no buscan impactar desde lo extravagante, sino desde la armonía, desde lo bello que acaricia el alma en silencio. Música con cadencia, esculturas que piden ser tocadas, jardines perfectamente diseñados, interiores que abrazan. En todo esto hay una forma de hipnosis estética, de susurro visual, de vibración sonora que produce paz,
que ordena interiormente a quien lo experimenta. Tauro enseña, desde su hacer, que la belleza no es lujo ni vanidad, es medicina. Y que un espacio bello, un objeto hecho con dedicación, una melodía repetida con precisión amorosa, pueden ser actos profundamente espirituales. El arte en manos de Tauro no es espectáculo, es alquimia del entorno, bálsamo sensorial, eco del orden del universo. También hay un aspecto en la hipnosis taurina vinculado a su manejo casi instintivo de los límites. Tauro no impone fronteras desde la agresividad, pero las tiene claras, grabadas en la piel. Su energía transmite, sin necesidad de palabras, lo que se permite y lo que no. Esa claridad interna, esa soberanía tranquila sobre su propio espacio, genera una fascinación silenciosa. Porque en un mundo donde los límites son constantemente desdibujados por el miedo a desagradar, Tauro aparece como una fortaleza de integridad. No necesita defenderse porque está presente en sí mismo. Y eso crea un aura magnética, la seguridad energética de alguien que no se traiciona. Esta firmeza no rígida actúa como un campo de orden en las relaciones. A su lado, uno se regula. Uno se mide. Uno aprende a ser claro, a ser firme sin herir. Es otra forma de hipnosis, la que enseña, sin palabras, el poder de la coherencia interna. En el terreno de lo vincular, la hipnosis de Tauro también se expresa como una forma de nutrición emocional estable. No es el amante efusivo que promete mundos ni el amigo que dramatiza su afecto, es quien está ahí, siempre, como una raíz que no se mueve con el viento. Esta forma de lealtad silenciosa, esta forma de amor sin alardes, tiene una potencia hipnótica inmensa. Porque quien ha vivido relaciones marcadas por la inconsistencia o el abandono, encuentra en Tauro un oasis. No por lo que dice, sino por lo que hace una y otra vez. Tauro no abandona. Tauro no fluctúa. Tauro no se disuelve. Y esa constancia, que al principio puede parecer simple o incluso predecible, se revela con el tiempo como un tesoro rarísimo, alguien en quien siempre se puede confiar. La hipnosis aquí actúa desde la repetición amorosa, desde la presencia que no se interrumpe, desde el amor que se cultiva sin apuro pero sin pausa. Es un amor que no necesita ser conquistado cada día, ya está, como el árbol que sigue dando sombra aunque nadie lo mire. Y si hablamos de sombra, hay también una hipnosis que emana de su oscuridad contenida. Tauro, aunque sereno, tiene una conexión íntima con lo visceral, con lo telúrico, con lo primitivo. Hay en su interior una fuerza animal que, aunque no siempre visible, se percibe como un rumor subterráneo. No es violencia, sino intensidad callada. Es el poder de quien sabe cuándo no actuar. De quien siente profundamente pero no reacciona con histeria. De quien puede caminar por el filo del deseo sin ser devorado por él. Esa madurez emocional, ese autocontrol instintivo, genera una forma de atracción difícil de resistir. Porque en su silencio hay historia. En su mirada hay memoria de cuerpos, de luchas internas, de secretos nunca contados. Tauro no lo dice, pero ha atravesado sus infiernos, y los ha sobrevivido. Y quien siente eso, se queda cerca, aunque no sepa por qué. En los vínculos profundos, Tauro despliega otra hipnosis silenciosa, la que tiene que ver con enseñar el valor de pertenecer sin poseer. Aunque puede ser posesivo en sus formas menos evolucionadas, en su versión más alta, Tauro ofrece una pertenencia dulce, libre de control. Es quien dice esto es tuyo sin exigir que se le devuelva. Quien cuida no por obligación, sino por deseo. Quien sostiene no porque lo necesiten, sino porque puede. En ese dar sin forzar, hay un amor que hipnotiza sin cadenas. Un amor que enseña que lo que se cuida con ternura, permanece. Que lo que se respeta en su libertad, vuelve. Que lo que se honra sin ansiedad, florece. Todo esto, el tiempo lento, el cuerpo sagrado, el arte sentido, los límites serenos, el amor estable y el deseo contenido, forman un campo magnético difícil de describir con palabras. La hipnosis de Tauro no se impone, se revela. Como una melodía que uno empieza a tararear sin saber dónde la escuchó. Como un aroma que queda en la ropa mucho después de haberse ido. Como un susurro que se recuerda más nítido que los gritos. Porque Tauro, incluso en su forma más silenciosa, permanece. No como una obsesión, sino como una raíz invisible que alimenta desde dentro. Y ese tipo de hipnosis, la que transforma sin hacer ruido, es la más poderosa de todas.